El director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, señaló en la comisión investigadora del caso Monsalve que la relación institucional con el ex subsecretario se volvió insostenible cuando conversó por primera vez de la denuncia con la ministra del Interior, Carolina Toá. La autoridad defendió además su decisión de desvincular a la entonces jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Cristina Vilches, mientras que la oposición criticó el detalle de los gastos reservados utilizados por la cartera de Interior. Gonzalo Holguín con los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Realizando una extensa cronología de todas las acciones institucionales, el director de la PDI, Eduardo Serna, se presentó ante la comisión investigadora del llamado caso Monsalve. Serna contó a la instancia que se enteró el martes 15 de octubre del caso y que sus primeras acciones fueron conversaciones telefónicas con el fiscal nacional Ángel Valencia y, más crucialmente, con la jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Cristina Vilches. Equipos de la PDI supieron en las primeras diligencias en el hotel que efectivos de inteligencia ya habían asistido. Vilches le confirmó esa mañana que Monsalve fue a su oficina a decirle días antes que creía haber sido víctima de algún atentado porque no recordaba cómo llegó al hotel y que sospechaba haber sido drogado. Con la información, Serna concluye que sus actos se cruzaban con la investigación de la violación en su contra. La ex jefa de inteligencia debía declarar en sede penal y fue ahí que necesitó el permiso de la ministra del Interior, Carolina Toá. Eduardo Serna contó que el martes 15 de octubre a las 4 de la tarde se reunió con Toá y reconoció a la comisión que a esas alturas ya creía que la relación con Monsalve era insostenible. Usó el ejemplo de los comités policiales. En esa instancia, las policías le informan al gobierno el avance de sus investigaciones. El tema es que es el propio Manuel Monsalve es el que presidía esos comités. Posteriormente me reúno con la ministra del Interior alrededor de las 16:10 horas. Era insostenible seguir vinculándonos con el subsecretario del Interior, que es la persona imputada por un delito tan gravoso como abuso sexual y violación. Entendamos que este día martes y el miércoles hay comité policial. En el comité policial que preside el subsecretario se tratan temas policiales, resultados de investigación. Hablo con la ministra que tiene que autorizar que la jefa de inteligencia declarara, porque la infracción de ello tiene responsabilidades penales e inhabilidad de cargo. Bueno, evidentemente aquí hubo muchas líneas de análisis. Una de las primeras es que Eduardo Serna parece haberse adelantado al Ejecutivo, al presidente de la República, a la ministra Toá, en el sentido de que ya a esas alturas del partido estaba cierto de que el único camino posible era la destitución de Monsalve. La diputada de Renovación Nacional, Carla Morales, cuestionó que el gobierno supiera la opinión de Serna, que indirectamente suponía que ya no se podía mantener en el cargo a Monsalve, específicamente considerando que el Ejecutivo decidió despedirlo cerca de 44 horas después. Los diputados Joana Pérez y Diego Ibáñez le volvieron a insistir en este punto a Serna y ante la pregunta del diputado oficialista, Serna hizo una aclaración o quizás trató de hacer algún matiz de su testimonio inicial. No lo expresé de esa manera, pero sí expresé los hechos, en referencia a lo que le había dicho a la ministra Toá. Otro cuestionamiento que enfrentó Serna fue el retiro de Cristina Vilches. Parlamentarios de oposición sospechan presiones políticas para destituir a la funcionaria, que según algunos de los parlamentarios solo hizo caso a la solicitud de Monsalve cuando era su superior jerárquico. Flor Weiss, diputada UDI, se mostró desconforme con la respuesta de Serna. Él dijo que fue su criterio personal y que usó la facultad, pero no aplacó las dudas sobre su salida. Le pregunté cuáles eran las razones para haberla sacado del cargo después de decir que era una funcionaria de larga de 30 años, que él mismo la nombró en el cargo, habló de falta de prudencia. Le pregunté si era porque no le había informado a él de estas gestiones. No nos quedó la respuesta, solamente es una facultad que él la tiene. Nos queda una duda cuáles fueron los motivos. Para mí, alguna cabeza tenía que rodar. La primera media hora de comisión se centró en un tenso debate por la ausencia de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Según el reglamento de la Cámara, un funcionario citado puede excusarse hasta un máximo de 3 ocasiones, pero eso no disminuyó en nada los ataques a Vallejo. La vocera de Gobierno calificó como mala leche a la diputada Gloria Navellán, quien sugirió en la comisión que ella estaba haciendo tiempo para que comenzara a activarse su prenatal y así tuviera esa justificación para no asistir. Navellán, dice que mantiene sus dichos y le enrostró a Vallejos dichos de la secretaria de Estado durante el estallido social.
Bueno, yo escuché una declaración de una diputada, Ana Bellán, que deslizaba esa sospecha, me parece de muy mala leche. Mi asistencia se va a producir. Fue una citación bien encima, el próximo lunes no hay ningún problema. Le quiero decir a la ministra Vallejo que si alguien es mala leche, podría más bien ser ella. Ella dijo que en la estación Baquedano del metro había un lugar de tortura, cosa que se demostró que no era así. En la comisión se llegó a un acuerdo para el envío de un cuestionario al propio ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve a propósito de las diligencias por registros de cámaras de seguridad que se habrían realizado al margen de la ley. Camila Musante, jefa de bancada de Independientes PPD, respaldó el envío de preguntas a quien se encuentra en prisión preventiva. Al inicio de la comisión se propuso por una de las diputadas integrantes que se le enviara un cuestionario al señor Monsalve. Yo soy partidaria también de aquello, sobre todo reforzando con lo que acaba de mencionar el director de la Policía de Investigaciones, la responsabilidad y el actuar al margen de la ley que tuvo el señor Monsalve al hacer este tipo de requerimientos de revisión de las cámaras. Tras la solicitud de la oposición, la Subsecretaría del Interior entregó un informe con los gastos reservados de la repartición durante el periodo en que mandató Manuel Monsalve. Son 30 meses de gastos que, a juicio de la diputada Sofía Cid, no alcanzan a explicar por qué Monsalve gastó casi la totalidad de los 50 millones a gastar en el mes de septiembre, mes en el que habría ocurrido este delito, el delito de violación. Miguel Mellado, presidente de la comisión, se preguntó además por los recursos que no aparecen gastados. Hemos recibido de los 30 meses anteriores hasta el 2024 de los gastos reservados que manejaba la Subsecretaría del Interior. En la ley de presupuesto aprobamos 530 millones de pesos de gastos reservados y solamente hay gastado el 2024, solamente 100 millones. ¿Qué pasa con los otros 400 millones? ¿No fue remesado? ¿Está entonces dentro todavía del ministerio? Eduardo Serna no se complicó para contestar que el viernes 18 de octubre habló con el presidente de la República, Gabriel Boric. El mandatario le pidió confirmarle, antes de su punto de prensa, digamos de 53 minutos, los delitos por los que estaba imputado Monsalve, abuso sexual y violación. Él dice que eso fue toda la conversación, algo así como un minuto. El mandamás de la PDI dijo que no se arrepiente de cómo manejó el caso, pero sí reconoció que lo inédito de sus componentes obligó a tomar decisiones complejas, como la salida de Vilches de inteligencia, recordando que él había sido quien le había puesto en ese cargo. Tomás Cati. A ver, lo que pasa con el director de la Policía de Investigación, Eduardo Serna, es que no tenía idea que estaba actuando la inteligencia de la policía. Y esto es muy raro, porque imagínense que la inteligencia de la policía no le avisó a su jefe y se entendía directamente con Manuel Monsalve. ¿Cuántas veces actuó la inteligencia de la Policía de Investigaciones sin que se enterara la jefatura de la PDI? O sea, ¿es una especie de policía particular de Monsalve? ¿Una especie de banda que actuaba a nombre de Monsalve bajo su dirección? Esto es muy grave. Básicamente porque entonces resulta que hay un descontrol de los policías y que actúan bajo el influjo netamente político. Es tremendo lo que pasó. Sería bueno que la policía aclarara si es la única vez que actuó de esta manera la inteligencia de la PDI. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente Eduardo Serna se vio en una dificultad. Resulta que tenía que primero avisar, porque si no iba a seguir actuando Monsalve a sus anchas. Y en segundo lugar, la jefa de inteligencia no se dio cuenta que estaba siendo manipulada. Hablando en términos en beneficio de ella, ¿no? En el sentido de que actuó de buena fe. Si actuó de mala fe, bueno, no hay discusión posible. Pero si actuó de buena fe, fue engañada. Y claro, cuando un jefe de inteligencia es engañado, tiene un problema. Engañado por la versión de Monsalve, claro. Que le dice que él cree que está siendo víctima de algún delito en su contra. Algún chantaje, alguna idea como esa, ¿no? Algún delito como ese. Y por eso es que le dice que quiere revisar las cámaras porque tiene dudas respecto a lo que pasó en esa noche, a lo que accedió más bien, Cristina Vilches, que le costó finalmente su cargo. Yo creo que lo de la policía, yo creo que Cristina Vilches había poco que hacer después de lo que le había pasado. Al interior de la policía, Cristina Vilches ha tenido apoyo, porque se estimaron, o algunos estimaron que fue injusta su despido, su pasado retiro. Pero después de eso, ¿qué más se podía hacer? Nada. Evidentemente que una jefa de inteligencia engañada y actuando de esta manera,
porque puede ser que en un primer momento haya podido ser engañada, pero que siga estando engañada en el curso de las horas, ya habiéndose enterado de un montón de cosas, es muy raro. Por ejemplo, habiendo visto las imágenes. Y que siga engañada, quiere decir que no tiene vuelta como jefa de inteligencia nomás. ¿Quedaron tranquilos en la comisión o no con la declaración de Serna, o hay críticas a Eduardo Serna, Gonzalo? No, tranquilos para nada, sobre todo en este tema, ¿no? Hay un tema con los escoltas, uno de los puntos que se hizo, que me parece que lo hizo el diputado de la UDI, Cristian Lavé, cuestionó que no se contara con los escoltas el día 22 de septiembre y también se preguntó si es que eso es habitual, que una persona considerada de alto riesgo, que en ese momento, como se ha dicho latamente, no solo era subsecretario del Interior, sino que estaba siendo ministro del Interior subrogante, pudiese haber caminado, recorrido lo que recorrió hacia el Hotel Intercontinental, hacerlo sin escolta alguna. Y evidentemente la segunda pata de ese cuestionamiento tiene que ver con que los parlamentarios dicen que Serna no entrega ninguna justificación de la vulneración de alguna norma, ninguna justificación administrativa para haber desvinculado a su jefa de inteligencia. Él a lo más dice que encuentra que le faltó prudencia, que no tuvo la capacidad de ponderar todos los antecedentes para actuar de una manera más prudente, y en ese tipo de expresiones se quedó, nada más que en eso. De hecho, se le insistió constantemente, fueron los temas centrales de toda la presentación. ¿Por qué despidió a la jefa de inteligencia? Dice haber tomado esa decisión de mutuo propio, que fue una decisión personal, que fue dolorosa, pero nunca puedo citar exactamente por qué. Y claro, como tú dices muy bien, Tomás, en la comisión hay varios parlamentarios que son de la postura de que a lo más ella fue ingenua y que eso puede ser eventualmente criticable, pero que no debiese constituir una cuestión de ser removida del cargo, además de que ella llevaba más de 30 años en la institución y que lo único que hizo fue obedecer a su superior jerárquico. Entonces, ahí hay un tema en donde no hay finalmente conformidad. Y en el otro, en donde hay parlamentarios que van a tratar de insistir, averiguar, incluso le gustaría poder preguntárselo a la ministra Toa, es si Eduardo Serna le dice explícitamente el día martes 15 de octubre a la ministra del Interior, Carolina Toa: ministra, para nosotros la relación con Monsalve es insostenible. ¿Por qué? Porque Serna lo dice de una manera muy quizás confusa, porque lo dice en el contexto de la descripción de la reunión con Toa, pero nunca dice expresamente que eso fue lo que le dijo. Fue tanto así que durante 3 o 4 ocasiones se le volvió a insistir sobre esa misma pregunta para que fuera más claro, y a lo más claro que llegamos es que dijo que él tenía una percepción o una opinión de que ya no era sostenible la relación con Monsalve, pero que en la reunión con Toa no habló de opiniones sino de hechos, dando a entender que no se lo habría dicho explícitamente, pero esa pregunta quedó dando bote y evidentemente los parlamentarios van a querer averiguarlo o tenerlo por cierto, por lo menos, Tomás Cati, antes de que termine el mandato de esta comisión investigadora. Gonzalo, Carolina Toa dijo que Eduardo Serna la llamó ese famoso día martes y le entregó una información completa acerca del caso Monsalve. Le preguntaron detalles acerca de lo que significa información completa en este caso. Específicamente a Serna le preguntaron sobre la conversación con la ministra Toa y él hizo una relación de la cronología de los hechos hasta el momento que él sabía. A saber, en el momento en que se entera de la denuncia, la conversación que tiene con el fiscal nacional Ángel Valencia, lo llama 2 veces, que necesitaba verificar antecedentes del caso. La conversación que tiene con la jefa de inteligencia y la decisión de mutuo propio, o sea, conversado entre los dos con fiscal Valencia, de que correspondía que la jefa de inteligencia hiciera una declaración en sede penal. Y ahí viene el momento en donde él concluye que, más que concluye, administrativa y políticamente correspondía, que la autorización de esa declaración tenía que darle a la ministra del Interior, y ahí es que se gesta esta conversación de la que tú señalas, Tomás, y eso es lo que supuestamente él dice que conversó con ella en una conversación que él describe como breve, 15 minutos, 20 minutos máximo, no habló más que eso con la ministra respecto del caso. Para ahondar en el tema de los escoltas, que fue algo que, como mencionabas tú recién, Gonzalo, también se habló ayer en la comisión, llama la atención lo que dice el director de la Policía de Investigaciones, porque él dice que regularmente los resguardados o los escoltados, para ser más claro, pueden tomar la determinación de liberar a sus escoltas, pero solo si es que van a permanecer en su lugar de residencia. Y hasta donde entendemos, esa noche Monsalve terminó en su lugar de residencia acá en Santiago, que es el Hotel Panamericano, pero no hay mayor información respecto de todo lo que hizo antes, me refiero desde el punto de vista de la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, ahí hay un punto más, a mi juicio, que se suma al actuar individual por sobre la institución
de Manuel Monsalve con sus escoltas de la Policía de Investigaciones, con la jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones. No sé si el general director se alcanzó a dar cuenta de lo que estaba pasando dentro de su propia institución al hacer, por ejemplo, este tipo de exposiciones. Y de hecho él, a lo largo de ciertos pasajes de su presentación, dio a entender, como señalaba al principio Tomás, que efectivamente hay cuestiones que el director de la PDI no le corresponde saber o no es deseable que sepa respecto de cómo funciona la inteligencia, pero eso es específicamente respecto, uno piensa, de otro tipo de acciones. Respecto de escolta, hay una respuesta distinta que se tiene que dar porque los escoltas trabajan con la moneda y a nivel jerárquico hay un encargado de ese trabajo que es la persona que debía ser o debe ser la encargada de estar al tanto de cómo funciona la escolta de personas de interés de esta forma, y al mismo tiempo lo que ustedes señalaban, un criterio que muestra que pareciera ser una oficina dentro de otra, una suerte de un submundo en donde hay plena facultad. Y traigo a colación un dato que ya se ha dicho en esta comisión investigadora, que lo dijo la misma ministra del Interior, Carolina Toá, que el Ejecutivo, el Gobierno Central, no se preocupa, no se encarga, no se entera de cómo se movilizan las autoridades de las diversas oficinas, si es que tienen la protección adecuada o no, asumen que la tiene, que está funcionando todo en normalidad. Entonces, la verdad, estaban todas las condiciones estructurales por diseño, por cómo funciona el Ejecutivo, para que algo así pudiese haber ocurrido y pueda volver a ocurrir. De hecho, se espera que una de las conclusiones del informe de la Comisión Investigadora sea que efectivamente esto tiene que cambiar. La manera en que operan los escoltas debe cambiar, debe haber más, de alguna manera, respuesta, debe haber mayor capacidad de rendición, mayor capacidad de claridad, debe haber más personas informadas de los movimientos, y cada vez que un escolta tenga que salir del cuidado de una autoridad, como dices tú muy bien, Katy, debe estar expresamente justificado, visado, y ojalá las personas superiores jerárquicos por sobre la línea de esos escoltas que toman esa decisión, que finalmente hacen caso a la autoridad, estén debidamente enterados de por qué no están cuidando o resguardando a la autoridad, que es su misión resguardar. Mira, yo, después de todo lo que hemos sabido, la protección en Chile es de mentira. Si los escoltas se van, el subsecretario del Interior puede andar en la noche haciendo cualquier cosa sin escoltas, quiere decir que es de mentira y cualquiera puede atentar, puede llegar y pegarle un tiro, qué sé yo, porque para eso son los escoltas, para impedir que agredan a una persona, a la persona escoltada. Es de mentira todo eso, no sirve para nada. O sea, cualquier persona medianamente profesional no tiene mayor problema en acercarse al subsecretario del Interior y agredirlo. Esa es la conclusión que uno llega. Muchísimas gracias.